A las 2:13 a.m., en un vuelo casi vacío, la azafata revisó la lista de pasajeros. Notó el mismo detalle inquietante de siempre. El asiento 32F estaba asignado, pero no a nadie que realmente hubiera abordado. No era la primera vez. No sería la última. Mientras cerraba la puerta del avión, sintió ese escalofrío familiar. El aire alrededor del 32F parecía más frío, más denso, como si respirara por cuenta propia. En tierra, un investigador de fenómenos aéreos, Mateo Lleras, había comprado ese asiento con un único objetivo: descubrir por qué cada ocupante desaparecía sin dejar rastro. Pero la aerolínea, silenciosa y tensa, le entregó el tiquete con una advertencia. Si escucha que alguien lo llama por su nombre, no mire atrás. Mientras la azafata se aleja por el pasillo, la pantalla de abordaje parpadea sola y muestra un nombre inexistente: pasajero 32F, presente. Mateo avanzó por el pasillo del avión con el pulso acelerado. Había estudiado cada desaparición, cada vuelo nocturno en el que el ocupante del 32F simplemente dejaba de existir. Nada de gritos, nada de señales, solo un asiento vacío a mitad del trayecto. Cuando llegó a su fila, se detuvo. El 32F estaba ocupado. Una figura humana, inmóvil, vestida con ropa antigua, mirada clavada en la ventanilla. Su piel parecía tensa, estirada como papel mojado. Mateo revisó su pase. 32F. No había posibilidad de error. «Disculpe, creo que está en mi asiento», susurró. La figura giró la cabeza lentamente, demasiado lentamente, y con una voz seca, casi quebrada, le respondió: «No, yo estoy donde siempre he estado. Tú eres el que llegó tarde». Las luces del avión parpadearon, y por menos de un segundo, Mateo vio algo imposible. La figura no estaba sentada. Estaba flotando 10 centímetros sobre el asiento. Mateo tomó asiento lentamente, sin apartar la vista de la figura flotante. El avión comenzó a moverse hacia la pista, y en la penumbra azulada del vuelo nocturno, la presencia en 32F parecía absorber la luz como un agujero de sombra. «¿Quién eres?», preguntó Mateo, intentando mantener la voz firme. El pasajero hundió la mirada en él, como si examinara su alma. «Yo fui el primero, el que nadie buscó». Su tono no tenía emoción, pero detrás de sus palabras había siglos de abandono. «El primer desaparecido». «¿De qué vuelo?», insistió Mateo. La figura señaló la ventanilla, y la vista cambió brevemente. La pista del aeropuerto se desvaneció para mostrar un cielo tormentoso de otra época. Un avión antiguo envuelto en fuego cayendo en picada. «Todos los que ocupan este asiento están condenados a repetir mi caída». Mateo parpadeó. Ya no estaba viendo el avión moderno. Todo el interior había cambiado a un fuselaje de los años 50. Excepto él, el avión híbrido, mitad moderno, mitad reliquia en llamas, tembló con una turbulencia violenta. Pero no era un movimiento normal. Era como si algo desde afuera golpeara el fuselaje, intentando arrancarlo de la realidad. Los pasajeros modernos no parecían notarlo. Seguían dormidos, congelados en una calma artificial. En cambio, los del avión de los años 50 gritaban, heridos, atrapados en su eterno accidente. Dos épocas superpuestas, dos tragedias respirando la misma oscuridad. Mateo trató de ponerse de pie, pero el cinturón se cerró solo con un chasquido metálico. La figura de 32F lo miró. «La caída empieza de nuevo, y esta vez tú la sentirás completa». El avión se inclinó bruscamente. Mateo vio por la ventanilla un cielo que no pertenecía a la tierra, nubes negras como abismos abiertos,
atravesadas por luces verticales que parecían columnas de almas. Una mano carbonizada golpeó desde afuera la ventanilla del 32F, desde el avión antiguo que caía a su lado, como si ambos estuvieran descendiendo juntos hacia el mismo infierno. El avión seguía cayendo entre dos realidades que se aplastaban una contra la otra. Mateo, atrapado en su asiento, escuchó un sonido que no provenía del motor ni del viento. Era una radio antigua, buscando señal. El pasajero del 32F inclinó la cabeza hacia el respaldo, como si escuchara mejor. La radio del avión moderno, que debía estar apagada, comenzó a emitir un chisporroteo de interferencias. De pronto, una voz salió entre los estáticos. Vuelo 209. Pasajeros desaparecidos. El asiento 32B debe permanecer vacío. Mateo reconoció esa transmisión. Era un reporte de hace 30 años, de uno de los casos que él mismo había investigado. «¿Por qué estamos escuchando esto?», susurró. La figura respondió sin mover los labios. «Porque no es una transmisión. Son sus gritos atrapados en la caída. Nada se pierde aquí. Nunca...». Los parlantes explotaron en un coro de lamentos superpuestos. Mujeres, niños, ancianos, todas las víctimas de todos los vuelos. Entre los gritos surgió una voz clara, reciente, imposible. «Mateo Lleras, te tenemos registrado como desaparecido». Era la voz de la torre de control de esta noche. Mientras las voces seguían retumbando, un sonido metálico recorrió la cabina. La puerta del avión estaba desbloqueándose sola. Eso era imposible a esa altura, en ese caos, en dos realidades a la vez. El pasillo comenzó a distorsionarse, estirándose como si estuviera hecho de goma negra. Al fondo, la puerta de emergencia se abrió lentamente, revelando un vacío que no era cielo, sino un túnel oscuro lleno de figuras suspendidas, cuerpos flotando en silencio, como pasajeros olvidados entre dimensiones. Mateo tiró del cinturón intentando liberarse, pero este se apretó aún más, como si quisiera protegerlo o retenerlo. La figura de 32F extendió su mano hacia él. «Todos los que entran por esa puerta son reclamados. Pero tú puedes elegir». Mateo tragó saliva. ¿Elegir qué? El espectro sonrió con una boca que no parecía humana. Ser el último desaparecido, o el primero en regresar. La puerta se abrió por completo y, desde el túnel oscuro, una réplica exacta de Mateo emergió, caminando hacia él, con los ojos completamente negros. La réplica de Mateo avanzó con pasos lentos, pero firmes por el pasillo distorsionado. No parpadeaba, no respiraba. Su presencia hacía que las luces titilaran como si el avión intentara expulsarlo. El verdadero Mateo sintió un pánico visceral. Era como mirarse en un espejo que había aprendido a odiar su reflejo. ¿Qué eres?», logró decir. La copia inclinó la cabeza del mismo modo en que él lo hacía cuando analizaba un caso. «Soy el que ocupó tu lugar cuando decidiste venir aquí». Su voz era igual a la suya, pero hueca, como si estuviera grabada bajo el agua. La figura de 32F observaba en silencio, evaluándolos a ambos. «Él ya cayó», dijo el espectro. «Tú aún no decides si caer o reemplazarlo». Mateo miró a su doble. Su ropa estaba cubierta de ceniza y heridas que no tenía. Heridas de impacto, como alguien que ya había vivido la caída del avión antiguo. La copia habló de nuevo, con una sonrisa torcida. «Si tú no tomas mi lugar, yo tomaré tu vida». Y dio un paso más, estirando la mano para tocarle la cara. El doble extendió la mano a centímetros del rostro de Mateo.
La piel de la copia vibraba como si estuviera hecha de humo sólido, un humo que quería tomar forma humana. La suya. Mateo sintió como el aire se volvía espeso, como si estuviera respirando dentro del accidente original. La figura del 32F habló con una solemnidad lúgubre. Uno de ustedes debe ocupar este asiento cuando el avión toque el otro lado. Solo uno puede cruzar. El otro será devorado por la caída. El cinturón de Mateo se aflojó repentinamente, liberándolo. Eso nunca había sucedido en ningún caso de desaparición. ¿Era una oportunidad o una trampa? El doble dio otro paso, sus dedos casi rozándolo. «Ríndete», susurró. «Yo fui el que no logró escapar. Tú naciste para reemplazarme». Pero fue entonces cuando Mateo notó algo. La sombra del doble. No coincidía con su cuerpo. Tenía la forma de un pasajero con uniforme de piloto antiguo. La sombra se levantó del suelo por sí sola, separándose del cuerpo de la copia, y habló con una voz ajena. «Yo soy el que cayó primero. Y tú, Mateo, eres el que debes seguirme». La sombra del piloto flotó frente a ellos, liberada del cuerpo del doble como una mancha viva desgarrada del pasado. Su uniforme estaba quemado, corroído por el fuego de un accidente que ocurrió décadas atrás, pero sus ojos, dos huecos blancos, miraban directamente a Mateo. «Ninguno de ustedes debió sentarse aquí», dijo la sombra, con una voz que parecía provenir de cientos de gargantas. El doble intentó retroceder, temblando por primera vez. «No, yo seguí las reglas. Tú prometiste». La sombra lo interrumpió. «Prometí que te liberarías si traías otro nombre para la lista. Pero él no es un reemplazo. Él vino por voluntad propia». Mateo sintió un escalofrío recorrerlo. Había sido atraído por algo más que curiosidad. El avión entero comenzó a hundirse en un ruido grave, como si fuera devorado por un vacío gigantesco. Las épocas superpuestas se rasgaban, mostrando un abismo entre ambas realidades. La sombra del piloto extendió un brazo hacia Mateo. «Ven conmigo. El asiento 32F requiere un espíritu, no un cuerpo». El piloto señaló al doble, y este empezó a derretirse, como si estuviera hecho de cera negra. «Él no es Mateo. Solo es la forma que tu destino tomó para llamarte». La copia gritó con la misma voz de Mateo mientras se deshacía. «No debiste venir. Ya es muy tarde». El avión seguía desmoronándose entre realidades. Las luces se apagaban y encendían como si la aeronave respirara en agonía. El piloto espectral elevó una mano, y un objeto apareció flotando en el aire. Un manifiesto de vuelo, amarillento, carbonizado. «Este es el registro de los que quedaron atrapados en la caída», dijo la sombra. «Cada espíritu conserva su nombre, hasta que otro lo reemplaza». El manifiesto se abrió solo. Las firmas estaban tachadas, borrosas, pero había una línea fresca, reciente, escrita con tinta oscura que parecía sangre seca. Asiento 32F, Mateo Lleras. El verdadero Mateo dio un paso atrás. «Eso no es posible. Yo no he muerto». La sombra replicó. «No estás muerto, pero ya no perteneces al mundo que recuerdas». El avión dio un giro brusco. Por la ventanilla se veía el mar negro, pero no había cielo encima, sino un techo de nubes sólidas, como una prisión que se cerraba. El manifiesto se volvió una columna de humo y se adhirió al pecho de Mateo, marcándolo con su propio nombre, como si el destino de los desaparecidos ya estuviera sellado. Tariudo, el pecho de Mateo, ardía donde el humo del manifiesto lo había marcado. Cada latido parecía sincronizado con los crujidos del avión, como si la aeronave estuviera absorbiendo su identidad.
El piloto espectral lo observaba en silencio, casi con compasión. Los aviones que caen no olvidan a quienes se llevan. La frase resonó como un veredicto. De pronto, los asientos alrededor comenzaron a llenarse. Primero fueron sombras, luego cuerpos completos, mujeres, hombres, niños, todos los desaparecidos del 32F regresando a su asiento, como si hubieran estado allí todo el tiempo, pero fuera de la vista humana. Sus ojos eran opacos, sin pupilas, pero sus rostros mostraban la expresión congelada del instante exacto de su muerte. Mateo retrocedió 2 pasos, estremecido. ¿Qué están haciendo? Uno de los pasajeros se giró hacia él, con la cabeza rota en un ángulo imposible. El avión recuerda a quién falta. Y todos al unísono murmuraron: «Toma tu asiento». El asiento 32F, ahora visible y reluciente como si fuera nuevo, comenzó a reclinarse solo, abriéndose como una boca mecánica que esperaba devorarlo. El asiento 32F seguía abriéndose como una mandíbula metálica, emitiendo un chirrido que no pertenecía a ninguna máquina humana. Los pasajeros fantasmales lo observaban en silencio, esperando que el avión recuperara lo que le faltaba desde hacía décadas. El piloto espectral se acercó a Mateo y puso una mano fría sobre su hombro. «No te está pidiendo que mueras, te está pidiendo que aterrices». Mateo lo miró confundido. ¿Aterrizar dónde? El piloto señaló por la ventanilla. Debajo de ellos ya no había mar, sino una pista antigua, iluminada por luces vacilantes. Un aeropuerto olvidado, hundido entre nubes negras, atrapado en un limbo eterno. «Es el lugar donde nunca llegamos», susurró la sombra. «Y tú eres el único que puede completar el vuelo». El avión entero vibró con un rugido profundo. Los pasajeros espectrales se inclinaban hacia él, agitados, casi desesperados. «Si no te sientas en el 32F, todos caeremos otra vez». Las luces de la cabina se apagaron por completo, y una voz, la voz de Mateo misma, salió de los parlantes del avión. «Tripulación, prepárense para el aterrizaje final». Mateo no había hablado. La voz vino del futuro que él aún no había vivido. El avión descendía hacia la pista perdida, entre nubes densas, moviéndose solo, como si obedeciera órdenes invisibles. Mateo avanzó temblando por el pasillo. Cada paso era un latido más fuerte del destino empujándolo. Los pasajeros espectrales lo seguían con los ojos vacíos, pero llenos de expectativa, como si su existencia dependiera de lo que él hiciera a continuación. El piloto fantasma señaló la puerta de la cabina. «Debes tomar el control». Mateo negó con la cabeza. «No soy piloto». «No necesitas serlo», respondió el espectro. «El avión ya sabe lo que debe hacer. Solo necesita un nombre vivo que lo guíe». La puerta de la cabina se abrió sin que nadie la tocara. Adentro no había controles modernos. Había instrumentos antiguos, agujas temblorosas, palancas oxidadas, como si el avión hubiera vuelto a la década de su accidente. Mateo dio un paso dentro. El asiento del piloto estaba vacío, pero sobre él había un auricular, todavía caliente, como si alguien acabara de dejarlo allí. Una voz salió del auricular, susurrando con tono urgente: «Mateo, si tomas ese asiento, no volverás. Pero si no lo haces, todos moriremos otra vez». Mateo reconoció la voz. Era la de su propia madre, fallecida años atrás, como si lo llamara desde un lugar donde no debía estar. Mateo tomó el auricular con manos temblorosas. La voz de su madre volvía a susurrar, pero esta vez no estaba sola. Había otras voces, superpuestas, quebradas, como si hablaran desde debajo del agua. «Mateo, no aterrices.
No completes el ciclo. No te sientes en ese asiento. Los pasajeros espectrales empezaron a murmurar con desesperación, contradiciendo esas voces. «Aterriza, aterriza ya, libéranos». El piloto fantasma dio un paso hacia la cabina, crispado. «No los escuches, no pertenecen a este vuelo». «¿Quiénes son?», preguntó Mateo. El espectro respondió sin emoción. «Son los que quedaron atrapados bajo la pista, los que jamás pudieron volver a su asiento, los que murieron sin nombre. El avión descendió bruscamente. Todo se sacudió como si una fuerza invisible intentara arrancarlo del cielo». Por la ventanilla, Mateo vio manos oscuras saliendo de la pista, intentando alcanzarlo mientras el avión se acercaba. Las voces del auricular gritaron al unísono, con un tono desgarrador. «Si aterrizas, tú ocuparás el lugar del piloto. Para siempre». El avión descendía envuelto en un temblor casi animal, como si intentara liberarse de una fuerza más antigua que el metal que lo sostenía. Mateo ya no sabía si estaba dentro del mundo de los vivos o atrapado en la ruta que seguían todos los pasajeros del 32F. Las manos bajo la pista se alzaban más alto, suplicantes, mientras las voces del auricular gritaban para detener el aterrizaje. Pero era tarde. El avión tocó tierra con un golpe brutal. Una luz blanca envolvió la cabina. Los pasajeros espectrales desaparecieron, menos uno. El piloto fantasma se volvió hacia Mateo con una calma aterradora. «La ruta necesita un nuevo custodio. Siempre lo han necesitado». Señaló el asiento vacío junto a él. Mateo sintió cómo su cuerpo dejaba de pesar, cómo su voz se disolvía. Comprendió el destino del 32F. No desaparecían. Eran reclutados. Un intercambio eterno para mantener al mundo ignorante del cielo hambriento sobre ellos. El avión se desvaneció con un eco hueco. En el registro del vuelo quedó anotado, como siempre: pasajero del 32F, no localizado. Así que ya lo saben, queridos oyentes. La próxima vez que compren un boleto y vean disponible el asiento 32F, recuerden, las aerolíneas no cometen errores, solo sacrificios calculados. En el aire, nada desaparece, solo cambia de dueño. Y si escuchan una respiración detrás de ustedes, aunque viajen solos, no se molesten en girar. Las alturas son territorio de los que ya no tienen rostro. Yo soy el locutor del umbral, y si aún están respirando, los invito a seguir sintonizando esta frecuencia prohibida, donde cada historia tiene un pasajero pendiente.